Hola, buenos días, bienvenidos otro día más al canal. Hoy quiero hablaros específicamente de los trastornos de la conducta alimentaria de nuestra sociedad y de qué podemos hacer nosotras y nosotros para ayudar a una persona que está pasando por ese momento, para cambiar individualmente y evitar que otras personas tengan conductas de riesgo. Y todo esto, ¿por qué? Porque es muy importante que empecemos a hablar abiertamente de todo este tema, que empecemos a tomar conciencia de nuestras propias conductas, nuestras propias maneras de pensar y de actuar a veces, porque con un simple comentario que le hagas a una persona le puedes cambiar la vida. Entonces, os pongo un poco en contexto. Acabo de hacer una de las clases de un curso de... Estoy haciendo un curso básicamente de expertos en trastornos de la conducta y obesidad, porque para quien no lo sepa, yo soy nutricionista y estoy especializada en sanar la relación con la comida. Entonces, en este curso, en esta clase de hoy, hemos hablado específicamente de los trastornos de la conducta, también un poquito de obesidad, pero principalmente trastornos de la conducta típicos, los más conocidos, también los pocos conocidos, pero bueno, principalmente los más conocidos, ¿no? Y han salido muchos temas, muchos pequeños momentos que creo que son muy interesantes de poder compartir con el mundo y que la gente empiece a reflexionar sobre ello, a cuestionarse muchas cosas y que no seamos solo los profesionales que nos estamos dedicando a ello, sino en general, la población en general. ¿Por qué? Porque actualmente estamos todos en riesgo y estamos todos en un cierto en una cierta gravedad o en un cierto límite de vulnerabilidad, porque estamos en una sociedad muy, muy, muy pesocentrista, muy centrada en la imagen corporal, muy gordofóbica en muchas situaciones. Entonces yo creo que está genial que los profesionales sepamos de todo esto, pero lo ideal es que la población en general sepa de todo esto y no veo por ninguna parte que se haga una divulgación honesta, transparente y real de lo que está pasando, mucho menos por medios de telecomunicación, porque ahí ya es otro tema. Así que bueno, en el podcast de hoy os voy a hablar de algunas de las cosas que hemos hablado hoy en clase. Me he puesto aquí un poco un guión porque hay varias cosas y no quiero olvidarme de ninguna, y también porque sé que puedo tender a hablar un poco de todo y no especificar en nada en concreto. Así que, básicamente, primero quiero hablar un poco de este concepto de que estamos todos en cierta vulnerabilidad, porque el profesor ha hecho mucho hincapié en que no todos estamos, ¿cómo se dice esto? No todos tenemos la predisposición de padecer un trastorno de la conducta o una relación disfuncional con la comida. Pero, personalmente, yo creo que absolutamente todos estamos en un contexto sociocultural que nos lleva a estar en cierto riesgo, porque constantemente estamos recibiendo inputs externos de lo importante que es cuidar el cuerpo, lo importante que es tu cuerpo, que es muy importante, ¿eh? Yo no digo que no lo sea. Lo importante que es tu peso, tu aspecto físico, no sé, ir al gym. Ahora hay como todo un tema con ir al gym, hay todo un tema con el ayuno intermitente, hay todo un tema con la alimentación súper, súper saludable y nada de procesado y nada de tóxicos y nada de, yo qué sé, contaminación o lo que sea. Que está muy bien y que yo creo que si nos pusiéramos todos en ese ir hacia las cosas más pequeñas y más sutiles que tenemos que darnos cuenta porque nos están afectando nuestra salud, literalmente todos enfermaríamos, porque es que absolutamente todo te puede enfermar. Y esto es así, y no pasa nada, y no significa que te vaya a enfermar. ¿Y por qué? ¿Por qué digo todo esto? Porque el profesor hizo el hincapié en el hecho de que aunque estemos todos expuestos, digamos, aunque tengamos
Hay gente que tenga predisposición genética, aunque muchas cosas no significa que todos vayamos a enfermar. Es como las personas que toman alcohol. Yo creo que en general el 98% de la población toma alcohol en algún momento de su vida. Eso no significa que todo el mundo sea alcohólico. Entonces, ¿por qué? Porque hay una predisposición y hay una vulnerabilidad de base de la persona, que hay personas que sí que son mucho más vulnerables y sí que pueden determinar y llegar a pues ser alcohólicas o, no sé, somatizar algo o tener una enfermedad por algún motivo, pero no significa que solo por hacer esto vayamos a enfermar de repente. No significa que por fumar un cigarro de repente tenga que enfermarme. Hay personas que sí. Hay personas que por fumar un cigarro luego ya no pueden dejarlo y luego enferman. Entonces, bueno, hay como ese limbo, digamos, ese rango de la vulnerabilidad de cada uno y también incluso a nivel psicológico. Pero bueno, me estoy enrollando un poco ya y luego ya os lo explicaré un poco más estructuradamente. A lo que voy es que estamos todos actualmente en una sociedad que tenemos que vigilar, tenemos que aprender a poner nosotras mismas nuestro propio filtro para empezar a detectar qué es lo que realmente te está sirviendo para tu salud, para tu bienestar y todo esto, y qué en realidad te está perjudicando porque te está llevando a una obsesión, a un sobrecontrol que no te está beneficiando ni para tu salud ni para tu bienestar. Entonces creo que es muy importante no perder el foco del por qué hacemos las cosas. Yo creo que no hay nada bueno ni malo en sí, no hay nada como esto está bien, esto está mal, no dietas, sí dietas, no ayuno intermitente, sí ayuno intermitente, todo esto. Yo creo que es muy, muy, muy personal y la única persona que pueda saber realmente si te está funcionando eres tú. Entonces, creo que es importante que cada uno tome esa conciencia y que cada uno aprenda a poner ese filtro que necesitamos para evaluar si esto que estoy leyendo, si esto que estoy viendo, si esto que me están contando es útil o no para mí, me va a ir bien o no me va a ir bien, porque de base yo ya me conozco, o no, pero bueno, empezar a hacer ese análisis y tratar de poner ese filtro te va a ayudar para conocerte. Y también, básicamente, ser tú la persona que decida qué quieres hacer. Porque a veces creo que hay una gran parte de la población que sí que es verdad que hay como mucha más vulnerabilidad en ese sentido, porque hay un poco de una falta de confiar en ti misma, básicamente. Yo creo que todas en algún momento nos ha pasado y consideramos que otra persona sabe más de lo que necesitamos que nosotras mismas, cuando en realidad si tuviésemos el tiempo y nos dedicásemos a construir nuestra relación con nosotras mismas, construiríamos esa fortaleza, construiríamos esa seguridad y esa autoconfianza. Entonces nos sería mucho más fácil poner ese filtro y poder decidir realmente si es algo que quieres hacer, si no quieres hacerlo, si es algo que quieres probar, como ese filtro básicamente. Importante poner ese filtro. Entonces, mira, aquí me he apuntado algunos de los inputs, pero yo creo que absolutamente todo el mundo ya sabemos cuáles son los inputs que recibimos externamente sobre nuestro cuerpo, sobre nuestro aspecto físico, la sexualización del cuerpo de la mujer, que muchas veces es hecha por nosotras mismas, tengo que decir, porque parece que nadie comenta esto, pero bueno, para mí es como bastante obvio que muchas veces es la propia mujer quien sexualiza su propio cuerpo sin darnos cuenta. Y también de todo el tema del gym. El profesor ha comentado que él siempre ha prohibido el gimnasio a sus pacientes, también porque realmente son pacientes diagnosticadas con realmente un problema. Pero él me ha interesado mucho lo que ha compartido, porque ha dicho, a ver, yo no estoy en contra de que la gente se mueva y que haya actividad física porque es fundamental para la salud. Pero no hace falta ir a un gym a mostrarte, a demostrar a los demás que vas al gym, ni todo esto. Y de hecho contó, un artículo que hizo una expaciente suya,
que es periodista y que hizo un artículo sobre qué pasaría si quitaran los espejos del gym. Y básicamente la conclusión era que los gyms se arruinarían porque mucha menos gente iría, porque es un input muy interesante para las personas. Esto no significa que evidentemente todo el mundo que vaya al gym, no, para nada. O sea, yo creo que de hecho, hay gente que le gusta mucho ir al gym. A mí me gusta mucho realmente ir al gym a veces. Es verdad que no voy por temas económicos ahora actualmente, pero... y también es verdad que los espejos ayudan mucho para ver cómo estás haciendo el ejercicio, para ver si lo estás haciendo bien o no, ¿no? Pero también es verdad que hay esa vulnerabilidad y hay ciertas personas que pues tienen esa relación un poco desagradable con el gym, con los espejos y todo esto. Entonces, es básicamente este podcast para un poco ir abriendo la mente y tomar conciencia de que no todo sirve para todo el mundo, no a todo le gusta a todo el mundo, no todo le va bien a todo el mundo y de que es una realidad, que hay esa posibilidad de que una cosa que podría ser súper beneficiosa para ti te esté perjudicando. Entonces, ojalá que algo de lo que digo, si estás en ese punto, te haga un clic interno y digas, uy, quizás no estoy teniendo la mejor relación con lo que sea, el gym, la comida, el cuerpo, conmigo misma, con lo que sea, y entonces tomar acción para mejorarla antes de que eso vaya a peor, porque puede ir a peor. Esto es un poco como el alcohólico, ¿no? O sea, todo alcohólico primero ha tomado una cerveza o una copa y después ha ido de fiesta y no pasa nada. Pero a la larga, pues sí, ha habido un problema y un problema muy grave. Entonces esto es más para la prevención. Vale, otras cosas interesantes a tener en cuenta, ya sea para ti como para las personas que amas a tu alrededor, porque yo creo que todos conocemos a gente que pueda estar en riesgo, todos conocemos a gente incluso que ya tenga un diagnóstico, entonces no creo que sea algo tan extraño de hablar. Pero bueno, básicamente hay 3 factores que están 100% relacionados con una mala relación con la comida, con el cuerpo y con todo lo que estamos hablando, ya sea por causa, por tratamiento, por síntoma, por absolutamente todo. Entonces, siempre se tiene que abordar desde estos 3 factores. El biológico, el sociocultural, que es un poco lo que hemos estado hablando, y el interpersonal, o sea, rasgos de la personalidad de esa persona. Evidentemente, cada uno es distinto, pero hay rasgos de las personas que nos como que nos llevan o que nos facilitan pues llegar a tener una mala relación con nosotras mismas o con el cuerpo, con lo que sea. Entonces, a nivel biológico está clarísimo que hay un componente genético que realmente aún se tiene que estudiar bastante, pero existe un componente genético que te puede predisponer a trastornos de la conducta, trastornos mentales, obesidad, bla, 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 absolutamente todo, cáncer, o sea, todo lo que puedas imaginar. También es verdad que con los hábitos y con tu estilo de vida tú puedes activar o desactivar estos genes, que es un tema que a mí me apasiona, pero lo dejaremos para otro podcast si es que os interesa. Pero es muy interesante. Después, a nivel biológico también hay la diferencia entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque las estadísticas confirman que antes de la pubertad, más o menos, la ratio entre hombres y mujeres que padecen algún tipo de trastorno de la conducta es la misma, es como 50-50. Pero a raíz de la pubertad cambia completamente. Y la ratio es un hombre por cada 10 mujeres. Entonces, hay muchas más mujeres detectadas que se ha visto que tienen trastorno de la conducta o cosas así. ¿Y esto por qué pasa? Y se ha estudiado muchísimo. Pues realmente pasa por el hecho de que en la pubertad nuestros cuerpos cambian. Y nuestros cuerpos cambian y realmente se alejan, y lo digo entre comillas para quien me está viendo por YouTube, se alejan de los cánones de belleza actuales, de cómo debe ser el cuerpo de una mujer, de lo que los chicos quieren en el cuerpo de las chicas y todo esto. ¿Por qué? Porque el hecho es que
en la pubertad nos hacemos mujeres. Y honestamente, esta es la cosa más maravillosa que nos puede pasar. Pero muchas de nosotras empezamos a sobrepreocuparnos excesivamente por nuestro cuerpo. Que si la barriga, que si estoy hinchada, que si los pechos, que si las curvas, que si demasiado pecho, demasiado poco, demasiada curva, demasiado poca, demasiados pelos, demasiados pocos. O sea, como que nunca vamos a estar satisfechas con nuestro cuerpo porque, o sea, tenemos unos cánones de belleza que no podemos cumplir al 100%, e incluso esos cánones de belleza no están satisfechas con su cuerpo. Entonces es un poco difícil encontrar una persona satisfecha con su cuerpo, especialmente en la pubertad. Luego podemos crecer, podemos autocultivarnos, podemos trabajarnos y ver pues lo hermosas que somos y ya está, siendo como somos. Pero es un trabajo que se debe hacer, y si no se hace, esa insatisfacción corporal dura para toda la vida. Y por eso es que también hay tanto interés social en que sea así. Y por eso es que es verdad que, por un lado, hay un montón de políticas de reducir la obesidad a nivel de salud, pero por otro lado hay un montón también de intereses económicos de muchas industrias diferentes, farmacéutica, alimentaria, del deporte, incluso de transporte. O sea, ahora todo el mundo de repente tiene dinero para tener un patinete eléctrico. Pero claro, dinero para contratar a un nutricionista, a un psicólogo, no hay. Bueno, esto es otro tema, pero ¿me entendéis a lo que vamos, no? O sea, como sociedad estamos yendo a una enfermedad generalizada porque nunca va a haber una satisfacción corporal completa en la sociedad en la que vivimos si no nos trabajamos a nosotras mismas, si no cambiamos nuestros parámetros mentales y si no nos relacionamos con gente que también esté trabajada, porque si no vamos a recibir constantemente inputs de mentalidades y personas que no nos interesan para nuestro bienestar real, mental, emocional y físico. Entonces, esto por los factores biológicos. Por los factores socioculturales, más o menos, es lo que estoy diciendo constantemente, porque para mí es una de las causas y de las cosas más importantes y más impactantes que tiene para cualquier persona y para cualquier paciente que esté pasando por un proceso de estos, ¿vale? Porque además en esta socioculturabilidad, o bueno, no sé, me acabo de inventar esta palabra, pero ya me entendéis, se incluye la familia. Y eso es un tema que también ha salido y que creo que es muy importante que lo hablemos detenidamente. Que de hecho lo voy a hablar ahora. Pensaba hablarlo después, pero lo voy a contar ahora. ¿Por qué? Porque es cierto, y antes lo he dicho, ¿no?, que un comentario te puede cambiar la vida. Y por ejemplo, el profesor hoy nos ha contado de una paciente que tuvo, que indagando descubrieron que ella hacía baloncesto. Entonces, bueno, en un partido de baloncesto, su padre, de repente, bueno, ella falló un punto, entonces su padre gritó en plan, algo tipo, ¿pero qué haces? Mueve ese culo, no sé qué, como algo así, ¿no? En plan, espabilate, ¿no? Pero la manera de decirlo fue en plan, mueve ese culo, no sé qué, no sé cuántos. Pero ese comentario para esa niña fue crucial para dejar de comer. Porque para ella fue en plan, no, mi padre no me va a decir esto nunca más. Además es mi padre, seguro que tiene razón. Eso significa que tengo un culo gordo, que no me muevo, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Sus construcciones mentales. Bueno, pero es que esto es una realidad de, yo creo, la mayoría de las familias. Y la mayoría de las familias es una realidad que nos hemos criado, pues, de la mejor manera posible que han podido hacer nuestros padres, pero también aprendiendo de sus propios traumas, inseguridades, sus propias... o sea, son humanos. Nuestros padres son humanos, no son superhéroes. Nosotras tampoco somos superhéroes. Entonces tampoco podemos ser nunca la hija perfecta porque no somos superhéroes, que este es otro tema. Entonces yo creo que tenemos que ser como muy honestos con nosotros mismos y muy transparentes y aprender también a perdonar y a comprender al otro, porque
bueno, vale, este señor pues quizás tendría que haberse analizado, quizás tendría que haber, no sé, lo que sea, ¿no? Pero yo estoy seguro que fue un comentario momentáneo que nunca se planteó que esto le pudiera afectar a su hija. ¿Por qué? Porque quizás era una persona muy acostumbrada a hablar así y ya está. Y no era para su hija, era en general. Pero claro, es que no sabemos el impacto que tienen nuestras palabras en la vida de las personas. Y por eso, la importancia de que todos empezamos a analizarnos, a comprender y a cambiar estos patrones mentales que estamos incluso adquiriendo con todo esto de comer saludable y de lo importante que es los alimentos saludables y todo esto, que sí son muy importantes, pero es menos importante la salud. Que tú comas únicamente alimentos socialmente aceptados como saludables no significa que tú seas una persona que tenga salud. Porque si lo estás haciendo desde una obsesión, una preocupación, un agobio, un estrés, es que te estás enfermando aún más. Quizás te convendría comer menos saludable socialmente y estar más tranquila y disfrutar más con las amigas y hacer tu vida, básicamente. Pero bueno, creo que esto era suficientemente importante también porque yo he dicho en un momento, ¿no? En esto de la diferencia biológica entre hombres y mujeres, el profesor ha comentado, ¿no? Que es por un tema de la pubertad, pero también es verdad que también pasa después. O sea, no todo el mundo que tenga una relación disfuncional con la comunidad le pasa en la pubertad, le puede pasar después. Entonces yo ahí he comentado el hecho de que socialmente siempre se ha visto como si un chico joven come mucho, es que bueno, claro, es que tú tienes que comer porque estás creciendo, porque eres un chico y te tienes que poner fuerte. Pero una chica nunca se le ha permitido socialmente, no digo en la familia, socialmente siempre se ha visto un poco mal que una mujer coma mucho. Y esto es así. Y nos guste o no, esto es así, es la sociedad en la que vivimos hasta que cambiemos todos individualmente. Entonces, el profesor ha dicho que, bueno, que él no sabe si esto es tan así actualmente, que esto antes sí que había como mucho hincapié en que el hombre era mejor que la mujer, ¿no? Pero ahora hay como todo un movimiento que más o menos estamos cambiando, ¿no? Como sociedad. Pero claro, entonces yo he dicho, ya, pero es que nosotras somos las hijas de esas mujeres a las que se les dijo que no podían comer. Somos las hijas de esas mujeres a las que se les dijo que no podían estar gordas, que no podían... Yo qué sé, es que ya... mi mente ya no sabe ni qué es lo que les decían, pero es un hecho que yo trabajo con muchas pacientes, que el problema que ellas tienen viene de sus madres o de sus familias. Entonces, si inicialmente se hubiese hablado de todo esto y se hubiese sanado eso, probablemente la hija no hubiese padecido esto. Entonces, bueno, hemos abierto un debate sobre esto, ¿no? Y el profesor ha dicho, bueno, pero vosotras sois sus hijas, entonces también tendréis ese problema, ¿no? Entonces yo he dicho, bueno, es que justamente para eso nos estamos formando, para evitar que todo esto que hemos estado aprendiendo durante todos estos años de la cultura de la dieta, del cuerpo, de valorarte como un cuerpo y de como, bueno, todo esto, justamente estamos aprendiendo porque queremos romper con eso. O sea, personalmente yo no quiero que mi hija se sienta mal por su cuerpo. Es que vamos, ¿se va a sentir mal por su cuerpo? Pues probablemente, si la sociedad no cambia, probablemente, pero te aseguro que mi hija va a tener las herramientas necesarias para estar tranquila con ella misma, tener autoestima, aprender a cuidar de ella misma, saber poner límites y comprender muy muy bien el valor que tiene solo por existir, sin necesidad de demostrar nada a nadie. Pero bueno, es un trabajo que tenemos que hacer todas porque tenemos que sanar lo nuestro y lo que hemos aprendido. Y ahora es el momento de hacerlo porque pobres nuestras madres, nuestras abuelas no tenían los recursos que tenemos nosotras ahora. O nosotros, hablo para todo el mundo. Y esto es un hecho.
Entonces, bueno, poco a poco yo creo que vamos a ir mejorando en todo esto. Actualmente ya muchas personas están ganando mucha más conciencia de todo esto y un poco como el podcast anterior de volver a poner el foco en la salud, que es lo más importante. Bien, y luego el tercer tipo de factor es el personal, el individual, el más de rasgos de personalidad y todo esto, que ahí no entraré mucho, pero básicamente es el tema de que bueno, hay personas que son mucho más perfeccionistas, mucho más autoexigentes, mucho más obsesivas, controladoras, etcétera. Son rasgos. No significa que seas una persona súper, pero son rasgos que yo creo que todo el mundo tiene. Entonces, bueno, dependiendo de si, por ejemplo, eres una persona un poquito más obsesiva, pues tienes más riesgo, digamos, de, pues no sé, de tener, por ejemplo, anorexia. Si eres una persona un poco más impulsiva, un poco más de reaccionar, quizás tienes más tendencia a tener, pues, bulimia o trastorno por atracón o cosas de estas. Pero bueno, esto es un poco como muy... tómalo con pinzas porque no es algo que, no es algo que esté 100% estudiado. Es que es muy difícil estudiar todo esto. A ver, ¿cómo explico esto? El profesor también ha contado de que, bueno, claro, evidentemente históricamente en la ciencia pues ha habido muchas hipótesis, se han hecho muchísimos estudios, se han propuesto muchísimas cosas y una de esas cosas que en su momento se quiso valorar, ¿no?, e investigar fue el hecho de, sobre todo psicólogos más del psicoanálisis y de la terapia conductual y todo esto, quisieron analizar si hay algún tipo de prototipo de familia que que pudiera predisponer o poner en riesgo, digamos, de padecer un trastorno de la conducta a la hija o al hijo, lo que sea. Entonces de ahí, bueno, surgieron varias hipótesis, surgió un prototipo de familia en el que, bueno, se vio que había cierto tipo de correlación entre una familia, por ejemplo, en el que el padre era ausente, ya sea físicamente o a nivel ya emocional o energético, digamos, tipo que vale que está ahí, pero que en espíritu no está ahí, está, no sé, en otro lugar. Y al mismo tiempo la madre era sobreprotectora. Este es como uno de los prototipos de familia que valoraron. Otro fue el prototipo de familia que se le llamó esquizofrenoide o algo así, en el que básicamente era una madre con rasgos esquizofrénicos en el sentido de como muy cambiante, o sea, muy de esto sí, esto no, haz esto, luego no lo hagas, ¿no? Tipo, yo qué sé, pero muévete un poco, y luego, pero quédate tranquila, o come esto, pero luego no comas esto, como este tipo de comportamiento. Bueno, todo esto se vio que, bueno, quizás no era tan así, no existe un prototipo concreto de familia, porque básicamente hay tanta variabilidad en tantas familias que yo creo que también analizarlo es un poco difícil. Pero lo que sí se ha demostrado, y ahí es donde he estado yendo todo este rato, es en... Ay, espera. Es en que una familia sobrepreocupada por la salud, con conceptos de esto sí, esto no, esto es bueno, esto es malo, esto es saludable, esto es dañino. Y una familia en la que uno de los progenitores esté realmente preocupada por la salud, por su peso, se haga autochequeos, se valora en base al peso, es decir, uno de los progenitores tenga una mala relación con su cuerpo, básicamente, o con la comida, o ambas. Esto sí que directamente facilita mucho más que los hijos tengan una mala relación con la comida, ya sea que restrinjan, ya sea que se obsesionan, ya sea que tengan atracones, lo que sea, pero al final los niños aprenden de los padres y esto es así. Y por mucho que tú le digas a tu hijo que no fume, si tú fumas, tu hijo se va a esconder al baño a fumar. Entonces, los niños no son tontos. Entonces, si tú lo haces, ¿por qué ellos no? Y ahí es donde va todo, ¿no? Por eso que es tan importante analizarnos y cuidar de nosotras mismas y cuidar de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones,
y todo lo que somos a todos los niveles. No podemos considerar que la alimentación es la única cosa que nos da salud, porque es que no es así. No es así, y quien te diga que es así es que te está engañando porque te quiere vender sus productos, sus cosas, su entrenamiento, su dieta o lo que sea. No toda tu salud está vinculada a tu alimentación. Evidentemente, si tienes una patología, si te pasa algo concreto, si tienes una mala relación con la comida, pues sí, estará vinculada directa, indirectamente con la alimentación. Obviamente, la alimentación es nuestra primera medicina. Pero tú eres mucho más que un saco de nutrientes. Tú necesitas mucho más que un alimento. ¿Me entiendes? Y de hecho eso es otra de las cosas que ha hablado el doctor, porque realmente me ha gustado mucho la manera en cómo lo ha contado, ¿no? Porque ha dicho, a ver, no podemos olvidar que, que somos animales, pero no somos animales al mismo tiempo. O sea, somos una raza que es el ser humano. Y una de nuestras características a nivel psicológico es todo el hedonismo, o sea, toda la importancia que tiene para nosotros, psicológicamente hablando, para nuestra salud mental, el placer. O sea, tú a un perro le puedes dar cualquier cosa y se lo come y ya está. A un ser humano, no. O sea, para nosotros es muy importante el placer en la comida, es muy importante disfrutar lo que estás comiendo. Y esto es una cosa que se nos está olvidando. Y cada vez más, por suerte ahora hay muchísimas recetas online de cosas absolutamente deliciosas, saludables en todos los aspectos, tengan o no tengan calorías, lo que sea. Bueno, evidentemente tienen que tener calorías, porque si no ya es que no es comida. Pero a veces se nos está olvidando lo que somos. Somos seres humanos, no somos sacos. Nuestro cuerpo no únicamente necesita nutrientes, porque necesita muchas otras cosas, y nuestra mente necesita placer. Y esto es así. Entonces o sea, la dieta es muy importante si tú tienes una patología en concreta por la que tú necesitas una dieta en concreto, y esa dieta es flexible en cierto aspecto, porque tiene una gran variedad y una gran gama de opciones si es que te lo ha recetado una persona un poco coherente con todo lo que estamos hablando, porque también es verdad que no todo el mundo está actualizado en lo que estoy diciendo. Y de hecho hay a nivel de todos los aspectos, a nivel de salud pública, salud privada, a nivel de educación, a nivel político, a nivel de absolutamente todos los sectores que puedas imaginar, hay aún muchas personas que no son conscientes de la importancia que tiene todo lo que estamos hablando en la salud de la gente. Pero bueno, ojalá que poco a poco vayamos hablando más de todo esto y se normalice el hecho de hablar de la salud real, física, mental y emocional. Pero bueno, poco a poco. Bien, entonces, básicamente, otra de las cosas que hemos hablado, yo creo que esta va a ser una de las últimas cosas que os cuente hoy, porque creo que estoy hablando bastante de todo esto, es que es algo que realmente me pone un poco, no sé cómo decirlo, como que me enciende a nivel positivo, ¿eh? No es que me cabree del todo, un poco sí, pero como que necesito hablar de todo esto porque es que lo veo constantemente y tenemos que empezar a hablar de todo esto, normalizar también hablar de esto, porque no tenemos por qué saber todo lo que te estoy contando, no tienes por qué saber cómo actuar correctamente con tus hijos a nivel alimentario, no tienes por qué saber cómo actuar correctamente contigo misma, porque todo es un proceso. De hecho, la vida es un juego y simplemente estamos todos aprendiendo a saber cómo jugarlo y cómo usar nuestras herramientas para jugarlo de la mejor manera posible. Entonces, literalmente estamos absolutamente todos aprendiendo. Incluso el doctor más top del mundo, de lo que sea, este tío está aprendiendo también. Porque en la ciencia no hay nada que esté 100%, ¿cómo se diga? O sea, como no hay nada que no sea
movible, no hay nada que no sea cambiante, se está constantemente avanzando, constantemente salen estudios que contradicen otros estudios, o sea, bueno. Entonces, una de las cosas que también han contado es sobre un libro de una chica que fue paciente de... No fue paciente de este doctor, pero bueno, le invitó a su presentación del libro. Que el libro es algo tipo un plato anorexia, un plato que se sirve frío o algo así. Entonces, básicamente, ella contó este símil que hizo, porque ella es una ex paciente probablemente de anorexia, por eso ha hecho un libro sobre esto. Que también tengo que decirte que quien más sabe es la persona que ha pasado por ahí. Yo creo que eso es muy valioso también, porque a veces, por mucha formación que la gente haga, está muy bien querer ayudar a este tipo de personas, pero hay un componente que nunca vas a llegar a comprender si no has pasado por ahí. Y hay un componente que nunca vas a conectar al 100% con esa persona si no has pasado por sus mismos miedos, por sus mismas inseguridades. Entonces, bueno, esta chica, en este libro, hace un símil entre... Es un poco fuerte lo que voy a decir, pero realmente es así. Hace un símil entre padecer anorexia y tener una relación con un maltratador. Y si te paras a pensar, si conoces a alguien con anorexia, si tú has tenido indicios de anorexia, si has tenido directamente anorexia, si estás en ese proceso, puedes ver claramente que es así. ¿Por qué? Mira, cuando empiezas una relación con una persona tóxica, maltratadora, que de hecho, esto es otro tema, pero para mí una cosa es una relación con una persona maltratadora, una persona tóxica, una persona que toxifica su ambiente. Otra cosa es una relación tóxica. Una relación tóxica puede ser porque hay una de las personas que es tóxica, o puede ser porque esa dinámica por ambas partes se ha generado en una toxicidad por ambas partes. Entonces, bueno, esto es otro tema. Pero básicamente cuando tú empiezas una relación con un maltratador, ¿no? Que consideremos que, pues yo qué sé, la típica imagen de un maltratador de una película, ¿no? Es una persona que esa persona en sí misma es tóxica porque toxifica su ambiente. Al principio todo bien, ¿no? Es como que pues muy amoroso, te cuida mucho, no sé, te hace regalos o lo que sea, no sé. Genial. Y poco a poco empieza a controlarte en lo que te pones, en con quién hablas, en a qué hora sales y cuándo llegas, en con quién sales, en si puedes o no ir a hacer el café con las amigas, porque quizás él quiere hacer otra cosa. Entonces, poco a poco, esa relación que inicialmente era súper bonita y era súper útil para ti, se va toxificando, se va pudriendo, literalmente, y te va controlando en absolutamente cada área de tu vida. Y para mí es muy curioso porque una de las cosas que caracteriza más este comportamiento anoréxico, que ya no digo que tenga que ser un diagnóstico en sí, no, pero puede ser un comportamiento que está de hecho muy aceptado, normalizado y generalizado en la población actualmente. Un comportamiento anoréxico, ¿no? De, pues, hoy no ceno y luego me restrinjo algunos alimentos porque, claro, ahora gluten me va mal porque a todo el mundo le va mal. Entonces, claro, pues a mí también. Porque, claro, yo me hincho cada mes. Pero claro, no soy consciente de que quizás son mis hormonas, pero bueno, vamos a probar. Bueno, pues una persona que realmente tenga rasgos anoréxicos o que tenga esa enfermedad es una persona muy controladora y que realmente está muy tranquila en ese control. Y lo digo es que yo ya no sé lo que me ha pasado a mí, pero quizás sí un punto de experiencia propia, ¿no? O sea, yo estoy muy cómoda con el control
no tengo ningún problema. Pero es verdad que en ese momento, en esa patología, en ese estado patológico, digamos, en ese momento en el que te das cuenta que la anorexia o que esa parte tuya controladora, obsesiva, sobrepreocupada por tu cuerpo, por tu salud, por lo que dirán, etc., te vas dando cuenta como esa parte toma el control y realmente tú lo estás perdiendo. Y eso es un punto que a mí me ayudó mucho y yo creo que en general puede ayudar a mucha gente. ¿Por qué? Porque es lo mismo con ese maltratador. Tú crees que eres libre, pero no lo eres. Tú crees que te quiere, pero no te quiere. ¿Quién tiene el control de la situación? Él. Tú no. Y eso es un problema muy grande. En el momento en el que cualquier persona, cualquier cosa, o tú misma, te sacas tu propia libertad, es que tenemos un problema muy grande. Y mira, la verdad es que con una relación con un maltratador es muy difícil, es muy complicado de salir, hay muchos factores que influyen en ese proceso y uno de ellos, el principal, es que muchas veces puedes estar muchos años que ni siquiera te das cuenta de que tienes esa relación. Todo el mundo lo puede ver, pero tú no eres consciente de ello y eso pasa lo mismo con el tema de la anorexia. Todo el mundo puede ver que te restringes, que lo que sea. O con la bulimia o con cualquier, Pero tú quizás no. Tú quizás no le das la importancia que tiene porque, yo qué sé, suponte. Por ejemplo, en mi caso yo tenía atracones, pero inicialmente todo lo que comía era saludable. O sea, yo tenía atracones con boles de avena, con crema de cacahuete, plátano y frutos del bosque. Pero claro, yo me comía ese bol sin tener hambre, después de haber comido mi comida normal, como postre, pero era como 3 desayunos consecutivos. Entonces, claro, yo estuve mucho tiempo que yo no tenía ningún problema porque yo comía saludablemente. Yo comía alimentos saludables. Pero la realidad es que tenía un problema de base gigantesco. ¿Qué pasa? Es verdad que nadie se dio cuenta. Entonces, bueno, yo misma como que me fui tratando y todo esto, ¿no? Pero esto pasa. Y esto pasa mucho. Entonces, yo creo que este símil es muy interesante de tenerlo siempre muy presente porque no pasa nada si... Y nos pasa a todo el mundo. Tenemos pensamientos, tenemos momentos de decir, ay, yo qué sé, he comido demasiado, ¿no? Este mediodía y me siento como que no me siento muy bien, tal, esta noche no ceno. Y ya lo decido a las 3 del mediodía que esta noche, a las 9 de la noche, no voy a cenar. Que eso es otro tema. Bueno, a ver, si no tienes hambre, es una cosa, porque o porque te duele la barriga o por algún motivo. Pero si tienes hambre, tú no puedes autoimponerte que no vas a cenar si no tienes ni idea si vas a tener hambre o no. O sea, te estás restringiendo literalmente, porque si tienes hambre, como has decidido que no ibas a cenar, si cenas te sientes mal. Y si no cenas, tienes hambre. Entonces mañana, seguro, que vas a tener un atracón, o no te vas a sentir bien, o vas a tener ansiedad por comer, etc. Pero bueno, me estoy yendo un poco. El caso. ¿Qué pasa? Que en una relación tóxica o en una relación con un maltratador hay indicios muy claros que la gente quizás puede ayudarte y digamos hay como cierta, no facilidad, porque no hay facilidad, pero cierta ayuda para ti, para salir de esa relación, ¿no? Porque una de ellas, romper con esa persona, bloquearla, denunciarla, ¿cómo se llama esto? Esto de que estén lejos de ti, ¿no? Una orden de alejamiento, tu familia, tu núcleo, lo que sea, que te protege. Todo esto existe. Todo esto puede ser súper útil. Pero ahora, ¿qué pasa? Si esa relación, si ese maltratador eres tú misma. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? Y es que no se habla suficiente de lo importante que es los trastornos de la conducta y de la gravedad que son y de lo difícil que es para la persona superar ese momento, ¿eh? Porque
porque es muy fuerte. Porque realmente te sientes muy sola. Y la verdad es que cuando tomas conciencia de todo esto, te tienes miedo a ti misma. Y tenerte miedo es que no puedes huir de ti. No puedes huir de ti. Y yo creo que eso lo puedes coger como, ostras, qué miedo, ¿no? Pero también lo puedes coger como un, ok, si no puedo huir de mí, que eso me dé fuerzas para sanar mi relación conmigo misma directamente. Porque no puedo huir de mí. Entonces, o tengo una relación buena conmigo misma, o tengo una relación buena conmigo misma. No hay otra opción. No hay otra vía y no hay otra escapatoria. Entonces, ojalá que tomes esa idea como esa energía que a veces vas a necesitar de decir, no, es que esto es lo más importante de mi vida ahora mismo, mi relación conmigo misma. Porque lo es. Porque es lo más importante para tu vida. Porque si tú no tienes una buena relación contigo misma, literalmente puedes terminar con tu propia vida. Y eso pasa. Y tú no puedes llegar a ese extremo. Es que vamos, tú no te puedes permitir llegar a ese extremo. Porque tú eres lo más importante para ti. Tú eres lo más importante para tu vida. Y tu familia te ha dado tu vida a ti porque eres tú quien se merece vivir. Porque eres tú quien se merece esta vida. Hay mucha gente que desearía estar viva y no lo está. Entonces, tú tienes la responsabilidad de cuidar de tu propia vida. Y si no es por ti, porque tienes actualmente realmente una mala relación contigo misma o mucha baja autoestima, que al principio sea por los demás, que al principio sea por las personas que te aman, que al principio sea incluso para todas esas personas que quisieran vivir y no pueden. Pues vive tú por ellas, porque tú sí tienes esa vida. Wow, no pensaba ponerme tan dramática, la verdad. Pero es que es muy importante y tenemos que empezar a hablar de todo esto. Porque cada vez veo más como la sociedad nos está llevando a todos a enfermarnos y a tener una mala relación con nosotras mismas y en consecuencia a enfermar a nuestras hijas y a enfermar a nuestros hijos. Porque claro, hay unos cánones que son imposibles de conseguir. Y bueno, ahora más con el ChatGPT y todo esto, que bueno, se están creando personajes influencers virtuales, bueno, no sé, unas cosas más extrañas. Que por favor, tenemos que volver a la humanidad que somos. Esto es lo único bonito que yo he sacado de Valencia. La humanidad que somos es fundamental y es muy potente. Tenemos que empezar a volver a juntarnos, a volver a amarnos entre todos por quienes somos. No por lo que hacemos, ni por el cuerpo que tenemos, ni por lo que nos pueden dar o podemos dar. O sea, ¿qué es este egoísmo generalizado? No. Tenemos que amarnos por el simple hecho de nuestra existencia, de ser seres vivos, de formar parte de un poco la misma raza. O sea, hay cosas que yo, no sé, es como... Bueno, yo tengo mucha fe en que hay y habrá cada vez más personas que realmente se preocupen por la humanidad, que realmente se preocupen por el bienestar común de las personas, por la salud de las personas real, por la salud del planeta y de todos los seres vivos. O sea, humanos, animales, plantas y yo qué sé, protoctitos, lo que sea. Entonces, bueno, ojalá que este podcast una a personas alineadas con todo esto y que podamos crear esto que se está llamando New Earth porque lo necesitamos. Pero es que lo necesitamos ya.
Entonces, si eres una persona alineada con lo que estoy diciendo, escríbeme, por favor, porque necesito saber que existen personas más allá de mi círculo cercano que piensan así, que realmente les importa la salud, realmente les importa la vida, realmente les importa vivir bien, ser felices y cuidarnos entre todos. Porque parece que nos estemos, no sé, automutilando socialmente, pero bueno. Bueno, voy a parar aquí. Que este sea un mensaje para empezar a abrir conciencias, empezar a cuidarnos más individualmente, a cuidar más nuestros pensamientos, nuestros juicios hacia los demás y nuestros comentarios y expectativas hacia los demás, hacia lo que hacen, lo que no hacen, y lo que nos van a dar o no nos van a dar referente al cuerpo o a absolutamente lo que sea realmente. No te sirve de nada juzgar ni tener expectativas de nadie, porque cada uno es libre de sentir y hacer lo que necesita dentro de unos parámetros de amor propio, bienestar común, bienestar mental y salud y seguridad. Entonces, bueno, yo creo que he contado muchas cosas y no podemos perder cuál es nuestro foco, y que siempre sea la salud y el bienestar en todos los niveles. Así que ojalá hoy hagas algo para ti, para tu salud física, para tu salud mental y también para tu salud emocional. Y de hecho, si quieres compartir qué es lo que haces en cada una de estas áreas hoy, pues genial, porque así nos animamos entre todas. Yo te voy a compartir lo que voy a hacer. Para mi salud mental, esta mañana he salido a pasear por la playa, porque llevaba toda la semana encerrada en casa trabajando, y como me conozco y sé que tengo ese punto de sobreproductividad y obsesión y todo esto, dije, no, Ana, necesitas priorizarte. Entonces salí a pasear, a tomar el sol, no hice mucho nada, la verdad, aparte de sentirme. Para mi salud física, estiraré. Hoy es lo que necesito, por lo mismo, porque llevo todo el tiempo sentada. Y para mi salud emocional, esta tarde voy a quedar con una amiga y no sé, vamos a charlar, vamos a pasear, y vamos a tener un momento para nosotras. Así que ya me contarás qué es lo que haces tú y nos vemos en el próximo episodio. Un beso. Chao.